Esta es una caída que, si bien es menor que el promedio, las expectativas de mercado, yo quisiera subrayar que se trata, pese a todo, de una caída muy significativa. Estamos hablando de un retroceso de 3,3%. Es cierto a la vez que el IMASEC no minero tiene una caída de 3,1, que está bastante por debajo del -4 que tuvimos en octubre, pero nuevamente reiterar que se trata de disminuciones muy sustantivas y que no nos deben hacer perder la perspectiva. Con esta variación del IMASEC de noviembre, que estaba en línea con lo que nosotros como ministerio esperábamos, siempre dijimos que esperábamos un número relativamente similar al de octubre para el mes de noviembre, mantenemos nuestras proyecciones de cierre de este año. Nosotros estamos estimando que este año deberíamos crecer o cerrar un año creciendo en torno al 1%, lo que implica a su vez que el crecimiento que nosotros estamos viendo para el tercer trimestre está en el rango de entre menos 2,5, menos 2,7% en ese sector, lo que implica una caída del IMASEC que esperamos para diciembre bastante más moderada que la que hemos observado en octubre y noviembre, pero una disminución al fin en torno al 1%, y eso es lo que nos llevaría a cerrar este año 2019 con una caída, con un aumento, perdón, del crecimiento económico para el año en torno al 1%. Esto hay que remarcarlo, está muy, pero muy por debajo de las expectativas de crecimiento que se tenían antes del 18 de octubre, y creo que evidencia lo que este fenómeno ha tenido como consecuencia en la actividad económica, entre muchas otras consecuencias. Quisiera reiterar además que nosotros mantenemos nuestra proyección de crecimiento con la información hoy día disponible para el año 2020. Nosotros la hemos situado en un rango entre 1 y 1,5%, con un valor central de 1,3%. Insisto, con la mejor información disponible hoy día, obviamente esto puede ir cambiando. Mantenemos esa proyección de crecimiento, es levemente positiva en términos per cápita, cercana a cero, y por supuesto esto tiene consecuencias en los ingresos fiscales, y ustedes lo han visto, ¿no es cierto?, en nuestras proyecciones de ingresos fiscales y de las cuentas fiscales en general, con un deterioro del déficit fiscal. Entonces, yo para concluir, quisiera simplemente reiterar que estamos en un momento económico complicado, eso no ha cambiado. Nosotros como Ministerio y como Gobierno estamos redoblando los esfuerzos para tratar de morigerar lo más posible los impactos de esta crisis en la economía. Ustedes conocen y compartimos aquí los elementos fundamentales del plan fiscal que está en curso, con varias medidas, ¿no es cierto?, que ya se empiezan a operacionalizar, y que tienen como norte, uno, apuntalar la economía por un lado, y dos, y el principal de los objetivos es ir en protección del empleo, porque si bien hemos conocido también las cifras del INE, con los datos de desempleo para el trimestre móvil, septiembre, octubre, noviembre, ¿no es cierto?, que muestra un desempleo que no ofrece todavía grandes variaciones, y se encuentra además por debajo de lo que los analistas de mercado esperaban. Es importante ir monitoreando con mucha fuerza este tema. Ustedes han visto que las vinculaciones por causales o por necesidades de la empresa ha tenido un alza importante respecto a años anteriores, un alza en torno al 70%, y eso es una señal con datos administrativos de que acá hay algo que hay que mirar con mucha atención, y eso es lo que estamos haciendo como Gobierno y como Ministerio de Hacienda. Eso es lo que quería decirles, comentar estas cifras, y por supuesto abierto a sus preguntas si las tienen. ¿Cómo se relaciona la caída del IMASEC minero, ¿no?, del 5% con esta situación que vive el país en términos sencillos, digamos? ¿Cuál es la afectación que tuvo ese sector en particular producto de esta exportación? Pues la verdad es que la caída del sector minero es muy buena la pregunta, porque no obedece directamente a las razones propias de esta crisis. Tiene que ver obviamente con las distintas actividades mineras de Codelco, ¿no es cierto?, pero también de la gran minería privada, que dicen relación con retrasos, con problemas varios en sus distintas faenas, pero que, insisto, no están directamente relacionadas con esta crisis, y por lo tanto corresponde más bien a aislarlas y no asociarlas directamente con el fenómeno que estamos discutiendo. Quiero preguntarle con respecto a las cifras de desempleo que conocíamos este trimestre, que no eran tan negativas como se esperaba, y ahora, por ejemplo, considerando las cifras que la
En términos, quizás, sumando esas dos variables, lo peor ya pasó, lo peor estaría por venir, porque estábamos hablando de un desempleo que podría llegar a los 2 dígitos. ¿Cómo analizan ustedes esa variable? Bueno, nosotros hemos sido siempre bien cuidadosos con este tema, cuidadosos en primer lugar porque el desempleo es una variable humana fundamental. Yo siempre no me canso de repetirlo, uno puede mirarlo como la fría estadística, pero la verdad es que lo que corresponde es mirarlo es como algo que afecta a personas de carne y hueso en sus ingresos y en la dignidad que el trabajo supone. En consecuencia, a mí no me gusta hacer predicciones. Lo que sí sabemos es que tenemos hoy día una situación económica compleja, donde pasamos meses en que la actividad económica, particularmente a nivel del sector comercio, del sector servicio, se vio extremadamente resentida, y ahí están las cifras, las propias cifras asociadas a IMASEC así lo revelan, y eso nos hace estar preocupados respecto a los alcances que eso vaya a tener en materia de empleo. De hecho, cuando uno mira, insisto, los datos administrativos de desvinculaciones por necesidad de la empresa, se observa una alza muy importante, que todavía, es cierto, no se refleja en los datos del INE, y ojalá que no se refleje, pero tenemos que estar extremadamente atentos porque esa es la principal preocupación. Ojalá el desempleo no tenga que llegar a cifras de 2 dígitos. Ese es el tema de fondo. ¿Desde el Ministerio no están viendo todavía una recuperación, por ejemplo, o luces, visos de algunos signos de recuperación? A ver, nosotros, vuelvo a repetir lo que dijimos, mantenemos nuestra proyección de crecimiento para el año 2020. Yo creo que efectivamente los IMASEC de octubre y noviembre son de los más malos. No solo esto que estoy diciendo es una obviedad, porque es de lo más malo que ha pasado de la crisis subprime. Lo comentamos aquí cuando hablamos de la caída de IMASEC de octubre de 3,4, que era la peor desde la crisis subprime. Entonces aquí no estoy haciendo nada nuevo. Es una caída fuertísima que se repite en noviembre, que, como decía yo recién, debiera atenuarse bastante en diciembre, y durante 2020 esperamos tener un año con un crecimiento que va a ser bajo. Entre 1 y 1,5%, es muy bajo. En términos per cápita esto se acerca a cero, ¿ya? Pero con la información que tenemos hoy día disponible no vemos un deterioro adicional. Por el contrario, creemos y estamos haciendo todo lo posible para que la situación económica vaya mejorando. De ahí nuestro plan de estímulo fiscal y de protección del empleo, como te señalaba. Gracias, dos meses en cargo, ¿cómo prepara la interpelación de la cual usted va a ser sujeto la próxima semana en el Parlamento? Bueno, la verdad es que tengo un temario que nos han hecho llegar, no tengo una lista de preguntas, y en ese temario me siento muy cómodo, así que listo y preparado para concurrir ese día, que creo que es una gran ocasión. Creo que las interpelaciones hay que verla primero como una facultad que existe dentro de nuestra república, es propia de la democracia, y dos, la interpelación no debe ser nunca vista como el responderle a un parlamentario, a un sector político en particular, sino que por su intermedio a la ciudadanía, que es aquella que elige a su representante. Yo lo veo en esos términos, una muy buena oportunidad para poder aclarar, para poder presentar puntos de lo que se está haciendo y responder preguntas de cara a la ciudadanía. Ministro, ¿Cuáles son los que más le interesa responder? Todo me siento muy cómodo. Los temarios tienen que ver con el rol del Estado en la economía, con la política tributaria, en fin, me siento muy cómodo, son temas que he estudiado, así que la verdad es que muy tranquilo y con muchas ganas de estar ahí. Ministro, quería hacerle dos preguntas. Primero, acerca del impulso que podría dar un potencial acuerdo entre China y Estados Unidos que se prevé, digamos, para los próximos días. ¿Qué impulso adicional podría dar en la economía? Y segundo, el presidente Piñera hace algunos días anunció un envío pronto de un proyecto sobre pensiones. Quería saber en qué estado se encontraba ese proyecto y cuál es la naturaleza del mismo. Le respondo encantado a las dos preguntas, hasta donde sé. Respecto a la primera, por supuesto que es una gran noticia para un país abierto al mundo, integrado al mundo pequeño como nosotros, el que los ruidos, las diferencias, las disputas comerciales entre los dos principales actores a nivel mundial, que son China y Estados Unidos, no solo se hayan ido superando, sino que vayan en un proceso de franca mejora. La verdad es que para nosotros esa es una estupenda noticia, porque somos, insisto, un país muy abierto al comercio internacional. Esta es una buena noticia para nuestros exportadores, una fuente de recursos y de divisas importante para el país, pero también para los consumidores, que somos todos nosotros, que muchos de los bienes que importamos o que consumimos son importados.
Así que todo lo que sea en pos del libre comercio, en pos de que un país abierto, integrado como Chile, pueda seguir beneficiándose de ese entorno en que nosotros además, como política de Estado, hemos privilegiado ya hace largas décadas de ser un país muy abierto al comercio internacional, es una muy buena noticia. Dicho de otra manera, si tuviéramos un escenario externo de unos Estados Unidos con una China en plena disputa, como fue en sus momentos más álgidos, la verdad es que eso sumado a la situación económica actual que vive el país sería mucho más complejo que lo que tenemos hoy día y por lo tanto es una buena noticia. Respecto al tema de pensiones, es correcto, nosotros hemos venido trabajando con mucha fuerza en ese proyecto, obviamente que ha habido cambios y hay múltiples conversaciones con la oposición de forma tal de hacer los mejores esfuerzos para ojalá llegar a un acuerdo y eso ha implicado ir modificando el proyecto y es hoy día lo que está en materia de conversación. Así que yo no le puedo adelantar los detalles, porque la verdad es que estos detalles se van viendo a medida que las conversaciones avanzan. Yo lo que le puedo decir es que hay un buen ánimo, un buen espíritu. El gobierno tiene bastante apertura a que podamos avanzar en esta dirección, porque todos entendemos, yo creo que eso es ya un avance, aunque parezca de suyo evidente, todos los sectores entienden que el tema de pensiones es una de las grandes prioridades y debemos ser capaces de ofrecerle una respuesta, ¿no es cierto?, a los chilenos y chilenas que esperan una respuesta en el pilar contributivo. Ya avanzamos mucho en el pilar solidario, como ustedes saben, falta avanzar en esta segunda etapa que es relevante y en eso estamos trabajando todos. La ministra Saldívar ha tenido un gran liderazgo en este proceso, ha conducido estas negociaciones, ha tenido flexibilidad para juntarse con múltiples actores. Nosotros como Hacienda también hemos estado atrás y por supuesto hemos estado haciendo todos los números, porque cualquier cosa que se haga acá tiene que ser financiable, tiene que ser exigente, pero financiable y sostenible en el tiempo, de forma tal de generar una promesa que se pueda honrar, no solo hoy día, sino que en los años que siguen, ¿no? Ministro, ¿pero hay plazo para el ingreso de ese proyecto? No hay un plazo exacto, pero informalmente estamos todos de acuerdo y basta escuchar las declaraciones de todos los actores para entender que todos queremos hacer un esfuerzo en que esto tenga una tramitación en enero y ojalá podamos comenzar el año, durante el primer trimestre al menos, tener aprobado un proyecto de esta naturaleza que es tan importante. Así que yo no le puedo decir un plazo, la verdad es que no depende de una sola parte, depende de una conjunción de factores y de una conversación que hoy día está abierta y lo que yo veo es que hay un buen ánimo en todos los sectores de poder avanzar y veremos ahí cuáles son los timings específicos, así que estamos confiados en que se pueda ir avanzando rápidamente en este tema. Ministro, ¿se puede ver un poco el trampadazo legislativo de la reforma tributaria que ahora ya está la Comisión de Hacienda del Senado? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo tengo que concurrir de hecho ahora, me tengo que ir en 3 minutos más al Senado, que por suerte sesiona acá, porque vamos a revisar ya las indicaciones del proyecto tributario. Yo honestamente espero que no, y quiero explicarle por qué no, porque primero que nada acá tenemos un acuerdo, ¿ya? Y es un acuerdo que todos hemos dicho públicamente, gobierno, los senadores de oposición, los senadores oficialistas, que corresponde respetar. Porque la palabra importa, y la palabra no solo importa para poder avanzar en este tipo de materias, sino que son señales de cara a la ciudadanía. Es cierto, como en cualquier acuerdo, que hay partes que van a quedar disconformes. Eso consiste en un acuerdo, donde cada parte cede, y así como a nosotros como gobierno nos llegan críticas desde nuestro sector en tales o cuales materias, yo estoy súper consciente que a la oposición también le ha ocurrido lo mismo. Entonces creo que lo primero es honrar este acuerdo, segundo, reconocer que acá hay un esfuerzo de recaudación importante, así lo han reconocido los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado de la oposición. Escuchaba al senador Lagos Weber esta mañana, también entrevistas escritas, donde hoy día hay una recaudación importante arriba de la mesa, cuestión que antes no estaba. Y por último, señalar acá que nosotros no debiéramos confundir los instrumentos ni los tiempos, porque hoy día tenemos una discusión de largo plazo que yo creo que es necesaria respecto a cuál es la hoja de ruta tributaria de nuestro país de mediano y de largo plazo. Yo creo que eso es ineludible, es inevitable, yo lo he dicho muchas veces y creo que esa discusión debe ir de la mano con gatillos automáticos asociados al crecimiento económico, de forma tal que a medida que el país crezca, bueno, efectivamente esta carga vaya aumentando. Yo creo que no nos podemos hacer los lesos con esa discusión, pero esa es una discusión de largo plazo en que nadie le puede pedir a un gobierno, cualquiera sea este, que la resuelva toda de una,
que cierre toda la brecha de carga tributaria que tenemos con los países más desarrollados, uno, sin haber tenido el nivel de desarrollo de esos países, y dos, haciéndose cargo de todo lo que tiene que ocurrir de forma gradual en el tiempo. Y por eso que nosotros hemos planteado que acá tenemos esta reforma, este acuerdo que allega recursos importantes. Ese es el primer momento, y por supuesto en un segundo momento, y lo hemos planteado públicamente, tiene que haber esta discusión de mediano a largo plazo, donde tenemos que generar un acuerdo transversal para ver cuáles son los criterios, cuál es la gradualidad y cuál es la carga tributaria que Chile va a tener que tener en el mediano a largo plazo. ¿Pero eso no significa un nuevo proyecto? No, no significa un nuevo proyecto, yo lo he dicho muchas veces. Nosotros lo que tenemos en el acuerdo es este proyecto, tenemos el compromiso de revisar las partidas de gasto tributario para que ya sea este gobierno o los que sigan puedan adoptar medidas en esa dirección, pero usted comprenderá que eliminar o disminuir una exención tributaria, por decirle algo, eso no es una reforma tributaria, eso es una intervención en un instrumento puntual en la medida que concurran dos cosas. Uno, que exista este análisis, que está en el acuerdo, técnico, transversal, que nos diga si las partidas de gasto que hoy día tenemos, las exenciones, los tratamientos diferenciados y también el tratamiento tributario a los males, a las externalidades, si están cumpliendo o no con sus objetivos, si se justifican o no, cuáles son las mejores prácticas internacionales. Una conclusión, bueno, y con esa conclusión en mano tendrá que ser la política, gobierno, oposición, hoy día o en futuros gobiernos, quienes decidan si hay espacio para avanzar, porque yo quiero recordar acá que muchas de las partidas de gasto tributario que hoy día parecen una novedad, son cuestiones que son conocidas y que hemos discutido y que yo mismo he planteado en el pasado, pero que no había voluntad política de avanzar. Les doy solo un ejemplo, la renta presunta. Es un tema que se viene discutiendo y planteando hace años en Chile. Se ha logrado acotarla, pero no disminuirla, no eliminarla. Y la respuesta de aquello tiene que ver con la economía política, con la discusión política, que es donde se toman estas decisiones. Acá hay una separación clara entre la técnica, la recomendación técnica, y lo que la política es capaz de articular y procesar. Y por eso que me parece relevante que en el espíritu de este acuerdo exista esta revisión técnica. Ya es un gran paso que gobierno y oposición, oficialismo y oposición, acuerden hacer esta revisión, y tendremos los antecedentes arriba de la mesa y en ese momento se verá cuánto se puede avanzar. Pero yo no llamo a eso una nueva reforma tributaria, son instrumentos específicos que son los que componen las partidas de gasto tributario. Yo los tengo que dejar ahora, les pido perdón, les vuelvo a reiterar los mejores ánimos, fuerza para este año. Va a ser un año tremendamente movido, desafiante para todos, para nosotros como gobierno y para ustedes como periodistas, así que nos seguiremos viendo.